casa, su familia. Dios bendiga su salud. Dios bendiga sus finanzas. De Jesús. Gracias, amados hermanos, por conectarse a Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Y para mí es un gozo servirles a través de nuestro Dios a sus corazones. En esta mañana el Padre pues me ha asignado para llevar una palabra a sus corazones y le pido por favor que le preste atención porque es de vital importancia para la vida cristiana. Esta mañana estaré hablándole bajo el tema un enemigo infundido. Un enemigo infundido. Gracias por su sintonía, gracias por su atención, gracias por conectarse con nosotros. Eres maravilloso, Señor. Bendice a cada vida que se han dado cita en esta mañana. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros corazones espirituales, abre nuestra mente espiritual para que podamos recibir de ti esa palabra en esta mañana, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea tomando el control, oh Dios Todopoderoso, de todo mi sentir, de todo mi ser, de manera que yo pueda expresar, Señor, con tu corazón, con tu mente, con tu pensamiento, con tu sentir, Señor, el mensaje de hoy a las vidas que se han dado cita para la edificación del pueblo. Gracias, mi Dios. Glorifícate en esta mañana. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, nuestro tema hoy, un enemigo infundido. Y cuando hablamos de infundir, se puede infundir cualquier cosa. Se puede infundir miedo, se puede infundir aliento, se puede infundir gozo, se puede infundir cualquier sentir de alguna forma de poder cambiar las emociones dentro de una persona. Y en esta mañana vamos a hablar de infundir miedo. Entonces cuando se nos infunde el miedo, lo que en realidad está aconteciendo y que nosotros lo aceptamos como una realidad, viene a ser un enemigo infundido en nuestras vidas, que nos acompaña donde quiera que vayamos. Y debemos de entender de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, le voy a pedir que preste mucha atención a este mensaje de hoy, que hablará a nuestros corazones, que hablará a nuestras vidas, y que nos llevará a tomar una determinación definitiva con nuestra vida para con Dios. Pues un enemigo infundido es cualquier persona que tenga la capacidad de manejar nuestras emociones, puede infundir miedo dentro de nuestros corazones o aliento, o puede infundirnos tristeza. Vamos a iniciar hoy el mensaje con el libro de Proverbios y vamos a leerlo con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Padre, ayúdanos, Señor, con este tema de hoy. Es un tema donde necesito, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. El temor del hombre le pondrá lazo, pero ¿de dónde viene el temor? Yo me acuerdo que hubo un tiempo que era en Chicago, había un gran hombre de la mafia. No era un buen hombre, sino un gran hombre reconocido en el mundo de la mafia.
lo que ellos hacían era infundirle temor a todos los en aquellos tiempos que tenían negocios y donde se sentían desprotegidos y temerosos por la violencia que había en aquel tiempo. Y ese mafioso era un mafioso italiano, no me acuerdo el nombre ahora, pero Al Capone se llamaba, Al Capone. Pues ese mafioso infundía temor a todos los negociantes de aquella región. Y por el temor que tenía, los negociantes estaban dispuestos a ceder a cualquier chantaje, a cualquier tipo para tener cierta protección de los mismos mafiosos que le infundían temor. Le decían, bueno, si tú quieres recibir protección de nosotros y que tu negocio no se vea afectado, tu vida no se vea afectado, tu familia no se vea afectada, pues tiene que pagarnos una cierta cantidad de dinero al mes, así pues estarás protegidos. ¿Pero protegidos de quién? De aquella misma persona que infundían el temor y que hacían violencias en este lugar. Pues la gente, teniendo temor por su vida, teniendo temor por su negocio, por sus bienes, por su familia, pues cedían muchos de ellos al chantajismo. Y aquellos que no querían ceder, pues perdían su vida, perdían su familia, perdían su negocio. Entonces, lo que quiero decir en esta mañana, amados hermanos, que el temor, como lo dice el Proverbio 29, le pone lazo al hombre, le pone trampa al hombre. Entonces debemos de entender por qué es que yo tengo temor. Tengo temor por mi negocio, tengo temor por los bienes que yo poseo en la tierra, tengo temor por mi familia, tengo temor, ¿por qué? Entonces ahí debemos de preguntarnos, ¿será que mi corazón ha atesorado cosas de la tierra? ¿O mi corazón ha atesorado cosas del cielo? Porque donde está el corazón del hombre, ahí está su tesoro. Y si mi temor es de perder lo que tengo en la tierra, pues eso definitivamente está definiendo realmente dónde está el tesoro de mi corazón. Pero si mi corazón, mi corazón, el tesoro de mi corazón está en los cielos, pues no debo de tener temor de nada aquí en la tierra. El temor del hombre le pondrá lazo, pero ¿temor de qué? ¿Temor de qué es que tenemos? Si nuestra vida está escondida en Cristo. Si tenemos promesa de vida eterna juntamente con Cristo. Si la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De dónde viene el temor? ¿Por qué hay temor en el corazón del hombre? Porque hay amenazas de que te van a quitar tu negocio. Porque hay amenazas de que te van a quitar lo que posees. Te van a quitar el salario. ¿Te van a quitar qué? Ahí está el tesoro del corazón tuyo, mío. O el tesoro del corazón tuyo y mío está en el cielo. Entonces, si el corazón tuyo está aquí en las cosas de la tierra, ciertamente ese temor te pondrá lazo. Pero dice el proverbio, más el que confía en Jehová será exaltado. En el libro de Nehemías, el pueblo se había propuesto en edificar los muros de Israel, de Jerusalén. Y al enemigo no le convenió eso porque iba a ser un lugar fortificado, donde el enemigo no iba a poder tener acceso y tampoco iba a poder vencer al pueblo de Dios.
Entonces enviaron falsos profetas para infundirle temor a aquel hombre que Dios había levantado en ese tiempo para fortalecer el pueblo de Israel, para fortalecer los muros de Jerusalén. Enviaron a unos profetas que se llaman Tobías y Sanbalat. Luego fueron otros profetas, Semías, hijo de Delías, y hijo de Metetabel, tratando de infundirle temor a aquel hombre que se había propuesto en levantar muro para fortalecer Jerusalén. Y relata en el capítulo 6, versículo 10 de Nehemías, si quieren pueden leer ese libro de Nehemías desde el capítulo 3, para darse cuenta cómo opera el enemigo para tratar de acceder a tu vida, para acceder a tu corazón, tratando de infundirte miedo y temor, y así lograr el objetivo que tiene planeado. En el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 10, dice: vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunamos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Esta noche vendrán para matarte, como una confirmación, tratando de infundir en el corazón de esta persona, de Semaías, hijo de el temor. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Un hombre como yo he de tener miedo? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Quién como tú, quién como yo entraríamos en el templo para salvar nuestras vidas? Entonces en el versículo 12 dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. ¿Sabe, amados hermanos? En ese tiempo muchas personas están siendo sobornados para traer falsas profecías a los corazones del pueblo de Dios, de manera que le puedan causar temor. ¿Sabían que muchos de los que llaman influenciadores en las redes están recibiendo sobornos para poder traer falsas profecías en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón de las personas? Los influenciadores están recibiendo soborno para convencer al pueblo de Dios de tener temor y buscar protección del hombre. A los entendidos hoy le estoy hablando, a los que entienden y que oyen. Dice: y entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera mal, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Y luego en el 14 dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones
que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amados, es mejor que te tengan temor a ti, que tú tener temor a los hombres. Porque el único temor que debe de estar en nuestros corazones es el temor a Dios. Es el temor a Jehová, donde procede entonces la sabiduría de lo alto a nuestros corazones. El temor a los hombres no nos llevará a sujetarnos y a hacer la voluntad de Dios y a dejar que Dios sea el que tenga el control de nuestras vidas. El temor a los hombres nos llevará a tomar malas decisiones y a poner lazo para nuestras vidas. Es mejor confiar en Jehová para ser exaltado, como lo hemos leído en el libro de Proverbios capítulo 29. Es mejor confiar en Jehová, es mejor temer a Jehová que a los hombres. Es mejor temer a Jehová y no temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Acordémonos que cuando el hombre se siente fuerte, tiende a tratar de intimidarnos. Cuando siente que tiene el poder en su mano, siempre tendrá la ocurrencia de tratar de intimidarnos y reducirnos a miedo, a temor. Para así, cuando sentamos temor, tener el control total de nuestras vidas y decidir con nosotros lo que han de hacer, como así lo hacía aquellos mafiosos de este lugar. Tomar control del pueblo, tomar control de los negociantes, de las familias, tomar control porque eso era del todo de ellos. Infundir temor y a partir del temor controlar al ser humano. Si hoy sientes que tienes temor, estás propenso a ser controlado. Si hoy sientes temor de perder cualquier cosa terrenal, las cuales no son suyas, ni mías, no son de nadie, todos son de Dios, y decimos que todo lo que tengo es de Dios, entonces, ¿por qué si es de Dios tenemos temor de perder cosas que no son nuestras? ¿No será que ha venido a ser el tesoro en nuestros corazones? Cuando el paladín, el gigante Goliat, sentía que tenía poder para influenciar sobre el pueblo de Israel, causándole temor, y el pueblo de Israel amedrentado, el pueblo de Israel con temor delante de un gigante, estaban paralizados, no podían hacer nada. Dios tuvo que levantar a un pastor de ovejas para ir a derrotar a un paladín, un hombre guerrero que atemorizaba al pueblo de Israel. ¿Crees que en ese tiempo Dios no puede levantar a alguien que defienda la causa de su pueblo? ¿Cree que Dios no tiene la respuesta para su vida, para la vida nuestra? ¿Cree que Dios ya no tiene poder para derrotar al enemigo que se levante contra su pueblo? ¿O dónde está la confianza? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza de tal manera que cualquier cosa nos cause temor? ¿No sería mejor que nuestro temor sea puesto en Dios, aquel que es poderoso para defender nuestra causa, para levantarnos, para exaltarnos? ¿Hasta dónde hemos mantenido la fe en el Señor? Hasta cuando vimos amenazado nuestro salario, cuando vimos amenazado nuestra casa, lo que tenemos, cuando vimos amenazado el bien que poseemos.
Mejor sería decir el bien que Dios nos ha permitido tener. Hasta dónde, hasta entonces ya la fe ha llegado a su medida. Amados, debemos de entender que no hay gigante que se pueda parar delante de nuestro Dios. Y hoy lo que estoy haciendo con esa palabra, de darle a entender que Dios es más poderoso que el que está en el mundo, lo que le estoy es infundiendo aliento para que en su corazón salga el temor que le ha sido infundido. Tenga su confianza puesta en el Señor. Conozco personas que estaban convencidos de no ceder al chantajismo, de no ceder a la manipulación, de no ceder al miedo que le estaban infundiendo, pero al final cabo cedieron cuando vieron sus bienes amenazados. Cuando vieron los bienes que tenían amenazados, pues se dejaron convencer. Amados, que no nos acontezca a nosotros. El Señor sea dándonos la fuerza, el poder para poder resistir. El Señor sea activando ese espíritu en nosotros, que no sea espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces se levantó ese Goliat, amedrantando al pueblo de Dios. Y en el libro de Samuel capítulo 17, versículo 9, dice: si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestro siervo. Y si no pudiera más que él, y yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y me serviréis. Y esa es la condición en que estamos puestos en ese tiempo. Si estamos siendo vencidos, vamos a tener que servir. Pero si vencemos, van a tener que servirnos. Yo no sé cuánto estarán conmigo en este sentir. El que está conmigo en este sentir, ponga un amén. No se dejen vencer. Y en el versículo 10 añadió el filisteo, dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y yendo Saúl y todo Israel estas palabras, Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Por eso Dios tuvo que levantar a un David. Por eso Dios tuvo que levantar a un hombre lleno de la presencia de Dios en su corazón, de tal forma que David fue conocido como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, donde no veía al gigante, sino el poder de Dios que operaba a través de él. No veía al gigante, sino veía al Dios todopoderoso que podía vencer a este incircunciso filisteo. Y marchó David contra Goliat, y todos sabemos la historia. Lo que representaba un peligro, lo que representaba un temor para el pueblo de Israel, quedó vencido. Y servimos a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No ha cambiado, no tiene sombra de variación. El que venció al gigante que amedrentaba al pueblo de Israel, hoy es capaz de vencer a cualquier gigante que se levante contra el pueblo que ha puesto su confianza en él. Por lo tanto, amados hermanos, no desmayemos. No nos amedrentemos por nada. No tengamos temor por nada, a menos que el tesoro de nuestros corazones está puesto aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo aclaró y dijo que el que no esté dispuesto, el que no es capaz, el que no puede dejar a Padre, el que no aborrezca
a padre, a madre, a hijo, a hija, a casa, el que no puede dejar esa cosa por causa de mí, no es digno de mí. Amados, que sea el temor nuestro, sea un temor real. Que el temor nuestro sea solamente para nuestro Dios. Y así Él nos exaltará. Él nos exaltará. Aleluya. Aún muchas veces podemos ver como muchos que habían experimentado, habían tenido una experiencia poderosa con nuestro Señor Jesucristo, que había visto la mano de Dios, el poder de Dios manifestado, en algún momento sentían temor de mencionar y de glorificar a Dios, porque tenían miedo de aquellos judíos en aquel tiempo, como podemos ver en el libro de Juan capítulo 7 versículo 12. Dice, y había gran murmullo acerca de él, de Jesús, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero algunos hablaban abiertamente de él, ninguno, hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Algunos tenían miedo de hablar de él, por miedo de perder su trabajo, por miedo de ser rechazado de la civilización, por miedo. ¿Cuál es el temor que hay en tu corazón hoy que impide de que tú puedas glorificar a Dios libremente? ¿Cuál es el temor que hoy impide de que tú puedas tener esa libertad de decir que Jesús es bueno? ¿Cuál es el temor que te impide decir que toda tu confianza está puesta en Él? ¿Cuál es el temor? De que tienes temor de ser rechazado, de que tú tienes temor de perder en ese tiempo, en esta tierra. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, de los gobernantes. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de las sinagogas. ¿De dónde tienes tu miedo de ser expulsado? ¿De tu trabajo? ¿De la sociedad? ¿De que no puedan invitarte a una fiesta? ¿De que tienes tu miedo de ser expulsado del aeropuerto? ¿De dónde tú tienes miedo de ser expulsado? Y el 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de los hombres? Pues la cosa que podamos participar en la sociedad de los hombres. Esa es la gloria de los hombres. ¿Tienes miedo de ser encerrado para con Dios nada más? ¿Tienes miedo de perder las cosas de este mundo? Olvidando que después de un tiempo es otro. Y que podemos padecer persecución por un tiempo. Podemos ver momentos difíciles por un tiempo. Lo que pasa es que no nos gustan los momentos difíciles. Porque tal vez hemos sido formados o hemos escuchado un evangelio de prosperidad. Y no pensamos que también para los hijos de Dios puede haber momentos difíciles. Pero de todos ellos nos sacará Jehová. De todo momento difícil el Señor nos exaltará. De todo momento, porque es necesario para ver cómo Dios puede exaltar a su pueblo, es necesario pasar por momentos difíciles.
No sé cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana. Lo importante es que no importa si pasemos por valle de sombra o de muerte. Lo importante es que no tengamos temor alguna de ninguna cosa. Porque debemos de entender que aunque pasemos, porque tenemos que pasar por valle de sombra y de muerte, y saber que no sentimos temor porque nuestra confianza está puesta en Jehová. No tenemos mal algunos, decimos con tantas ganas ese Salmo 23. Aunque pase en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Pero tenemos que pasar por valle de sombra y de muerte para saber realmente si no va a temer nuestros corazones. Debemos de pasar por sombra de muerte, por situaciones difíciles, para saber realmente dónde está puesta nuestra confianza, dónde está realmente puesto nuestro temor. Aunque hayamos experimentado el milagro de Dios, aunque hemos visto la mano de Dios para nuestra vida, aunque hemos visto cómo Dios nos ha levantado de una vida caída para una vida eterna, donde nos ha permitido participar de su grandeza, de su poder. Juan capítulo 9, versículo 20 dice: después que un joven recobró la vista, estaban cuestionando a los padres acerca de su hijo que había recobrado la vista. Y en el versículo 20 dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, y quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Pregúntale a él. No tengas temor de tomar una decisión glorificando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque seamos marginados por un tiempo, aunque seamos puestos a un lado por un tiempo, pero sabemos lo que habrá de pasar al final. No desmayemos, no tengamos temor, sino perseveremos con toda la fe con que hemos empezado ese camino con nuestro Señor Jesucristo, no volviéndonos atrás, sino persistiendo para ir adelante con nuestro Señor. Porque al final y al cabo, el que levantará la bandera de victoria son aquellos que no han desmayado en el camino, sino que han seguido confiando en el Señor, aún a pesar de las adversidades que se han levantado en el camino. Amados, no tengan temor. No tengan temor, porque Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Aunque veamos que la situación está aprietándose, que el camino se está estrechando, mejor, porque más se estrecha el camino, más sean los pieles que pasan por el camino estrecho, porque amplio y grande es el camino del cual muchos de los que se pierdan entrarán. Por lo tanto, no importa si el camino se estrecha, se pone más estrecho, porque ahí realmente es que los verdaderos hijos de Dios, los que no han temido, los que no se han vendido por temor, entrarán en el camino estrecho.
Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas relata en el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino en Antioquía, le resistí cara a cara, decía el apóstol Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estaba haciendo las cosas que tenía que hacer con los gentiles, pero cuando venían aquellos de la circuncisión, los judíos, Pedro tenía miedo, tenía temor. ¿De qué? De glorificar a Cristo Jesús. ¿Por qué está teniendo temor de una ley, la ley? Porque todo el que se circuncida está obligado a guardar la ley. Tenía temor de los de la ley cuando estaba compartiendo con los de la gracia. Señor, ayúdanos. Señor, glorifícate, Padre Santo. Aleluya. Puede ser de que hoy yo dure un poquito más de tiempo, pero ese mensaje es necesario. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y quién aquel que tiene el poder para hacerlo? Pues nuestro Dios. En el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6, aclara y dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Y levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará al poderío de sus ungidos. Por lo tanto, no desmayemos, sino que sigamos confiando en el Señor, aunque veamos el mar y que no haya camino. Eres el que abre camino en medio del mar. Eres el que ahoga a sus enemigos, a nuestros enemigos. Eres el que defiende nuestra causa. Eres que vence por nosotros las adversidades y todo lo que se levante contra él. Eres el que nos defiende, el que tiene cuidado de nosotros, el que nos llevará a la victoria, el que escribirá nuestro nombre en el libro de la vida si no desmayamos. Por lo tanto, amados hermanos, no nos desmayemos.
no tengamos temor, sino que nos levantemos con esa confianza puesta en nuestro Dios Todopoderoso, el cual nos dará la victoria a pesar de que tengamos que pasar por situaciones difíciles. Dice Isaías 51:10, ¿no eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaron los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y el hijo del hombre que es como un geno. Y ya que has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que te aflige? ¿En dónde está el furor el que hoy te amedrenta, te causa temor? ¿Dónde estará cuando Dios se levante para defender a su pueblo? ¿Dónde estará aquel que hoy te causa temor cuando Dios se levante para sacarnos de la situación? Pero no tengamos temor. No tengamos temor, sino que seamos valientes, que nos esforcemos todos los días, sabiendo que la mano de Dios no se ha cortado a favor de aquellos que han puesto su confianza en Él. Porque todo aquel que pone su confianza en Dios, como lo leímos al principio, más el que confía en Jehová será exaltado. Será exaltado, y estamos en tiempo futuro, será exaltado. Pero no podemos desmayar. No podemos desmayar, sino que debamos de seguir confiando en que Dios hará la obra que Él empezó en cada uno de nosotros. Salmo 118:5, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas y se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Aleluya. Él siempre estará con los que confían en Él. Confía en el Señor. No te limites en lo que en este momento veas. Que el Señor sea el límite de tu fe, no en lo que tú puedas ver. Porque si estás poniendo tu fe en lo que tú ves, es una fe limitada, por lo tanto, causará temor en tu corazón. Pero si pones tu confianza en el Señor, sabe pues que la victoria es segura. Amén. Y voy y cierro con eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparado para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Y es el vivir del hombre de Dios. Que sea una vida sin temor a los hombres, sino un temor reverente a nuestro Dios. Porque el fin de todas las cosas es Dios. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es eterno y nosotros, sin Él, no somos nada. No podemos poner nuestra confianza en el hombre, ni en lo que propone el hombre, ni en lo que ofrece el hombre, porque todo lo que el hombre pueda prometer son pasajeros, no son eternos. Pero las promesas de Dios son eternas y para siempre. Amados hermanos, no tengan temor, no tengan temor. Permanecen firmes en Cristo Jesús, aquel que entregó su vida para que nosotros pudiéramos estar con Él toda la eternidad. Dios me lo bendiga grandemente. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, que su gracia resplandece en su rostro, que su misericordia los acompañe todos los días hasta el fin, y que su amor permanezca en vuestros corazones todo el tiempo. Que tengan un excelente domingo, mis amados hermanos, y sean todos bendecidos. Amén.